Bueno, sí, mil disculpas a todos los presentes. Estoy teniendo tal vez algún problema de conexión, pero creo que ya se está solucionando. Bueno, como me estaba mencionando previamente, bueno, mi nombre es Carlos Flores. Yo soy uno de los docentes de este curso virtual que está organizando la UTLA conjuntamente con Roche, ProDelab. Y pues hoy voy a hablar un poco sobre las pruebas que se utilizan como complementarias durante la evaluación de la severidad y también el seguimiento de los pacientes críticos con COVID. Entonces, esto es una parte complementaria a lo que ustedes ya pudieron revisar en el anterior módulo. Y pues hoy vamos un poco a revisar rápidamente las diferentes informaciones que ustedes ya lo tienen en sus aulas y tal vez pues ojalá poder responder alguna pregunta que haya surgido sobre esta información. Voy a compartirles la presentación para que puedan por favor confirmarme si es que sí se está mirando correctamente. ¿Sí se mira bien? Sí, está Ok. perfecto. Perfecto, entonces, como les estaba comentando, pues vamos a hablar un poco sobre las pruebas complementarias y lo primero que tenemos que hacer es evaluar o identificar cómo se clasifica la gravedad de la infección por COVID-19. Entonces, una de las pues, más allegadas o más importantes es de la Organización Mundial de la Salud, pues y vamos a ir revisando un poco la sintomatología. Como ustedes ven, hay una serie de síntomas, han ido apareciendo nuevos síntomas. Durante la evolución de toda esta enfermedad siempre ha habido nueva información. Sin embargo, bueno, hay algunos síntomas que son los que, y signos que son los que lideran o están preponderantemente presentes y sobre todo se relacionan pues con los pacientes que tengan criticidad. Estos pueden clasificarse, como ustedes ven, en diferentes grupos y pues un grupo muy importante pues ahora también se ha vuelto un foco es el tema de los niños, ¿verdad? Porque los signos y síntomas en ellos suelen ser leves, sin embargo, pues pueden llegar a tener también algunos cuadros graves, como ya se está observando ahora con las nuevas variantes del virus. Entonces esto también es un tema pues, un poco de preocupación. Se han encontrado informes de niños que presentan fiebre, tos, bueno, también dificultad para respirar. Sin embargo, algunos de los síntomas que predominan en ellos son estos síntomas gastrointestinales y algunos, pues, que se manifiestan muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki, pues con una serie de manifestaciones inflamatorias multisistémicas. Para identificar entonces la gravedad de la enfermedad, primero vamos a ver aquellos pacientes de enfermedad leve, que generalmente van a ser sintomáticos, pero que no presentan signos de una neumonía viral, ni tampoco signos de hipoxia. Además, luego tenemos el grupo de enfermos que se denominan moderados, aquellos que en el grupo de adultos y adolescentes pues van a presentarse con signos típicos de neumonía y también pues una saturación de oxígeno todavía con relativa normalidad. Entonces, estos pacientes pueden ser manejados en cuidados intermedios, pues, o incluso cuando se presentan también ya elementos de sobrecarga de la atención en salud, pues se van a presentar también en manejos ambulatorios, inclusive, como vemos en algunos países, incluso en el lugar. También dentro de este grupo entran los niños que presentan signos de neumonía que no tiene gravedad y pues que pueden tener también una frecuencia respiratoria elevada. Recuerden que en los niños pues la frecuencia respiratoria va a variar dependiendo de las edades de los mismos, ya que la frecuencia respiratoria varía con la edad. Aunque este diagnóstico puede hacerse clínicamente, generalmente las pruebas diagnósticas, tanto de laboratorio como de imagen, nos ayudarán mucho pues, para descartar otras enfermedades pulmonares. Aquí tenemos la que vamos a enfocarnos a lo largo de esta noche, que es la enfermedad grave y la enfermedad muy grave.
La enfermedad grave, como ustedes miran, es aquella pues, que ya presenta signos clínicos evidentes de neumonía, además que presenta ya signos claros de dificultad respiratoria grave y pues la saturación de oxígeno menor al 90%. Como ustedes ven, entonces ya el laboratorio clínico se comprende en un elemento importantísimo para la evaluación de primera mano de los pacientes que van ingresando en la zona de triaje. Igualmente el niño con signos y clínicos de neumonía y pues al menos uno de los siguientes, como la cianosis central, que se evalúa pues lógicamente clínicamente, pues, a la observación directa, y también a través de la gasometría la saturación menos del 90%. También podría ser en niños muy pequeños signos de peligro general, como es aquellos que no pueden ya realizar la función de lactancia, están letárgicos o incluso ya han perdido el conocimiento y hasta pueden presentar convulsiones. Aunque este diagnóstico igualmente se puede hacer clínicamente, pues igualmente las pruebas de imagen y de laboratorio clínico serán útiles para poder diferenciarlas. En la enfermedad crítica tenemos algunos subcuadros en los cuales podemos enmarcarnos dentro del síndrome de dificultad respiratoria aguda, aquel que en el plazo de una semana tras este evento clínico aparecen síntomas respiratorios de empeoramiento de los que ya existieron. Vamos ya a tener unas imágenes torácicas representativas con opacidades bilaterales que nos explican por la sobrecarga de volumen y un colapso lobular o pulmonar. Y además, pues ya vemos también estos infiltrados pulmonares, como habíamos dicho, y que no se explican por completo por la insuficiencia cardíaca o por sobrecarga de líquidos. Entonces aquí habrá también pues que hacer una evaluación objetiva a través de exámenes de imagen y los de laboratorio que vamos a ver pues a continuación. Y también pues aquellos pacientes que pueden caer en sepsis. Como ustedes saben, pues la sepsis es una presentación clínica que va siendo consecuencia de varios pasos del síndrome inflamatorio sistémico y que pues luego puede terminar en síndrome de disfunción multiorgánica conforme la fisiopatología va avanzando. Los adultos van a presentar una disfunción aguda de órganos con peligro de la vida y además pues pueden presentarse variados daños sistémicos de varios órganos, de varios sistemas, ¿no? Y pues aquí como ustedes ven ya van apareciendo algunas pruebas de laboratorio importantísimas que nos permiten diferenciar de pues alguna otra presentación aparte de la sepsis. Los niños pues también van a presentar signos de SIRS, que como ustedes conocerán o habrán escuchado previamente, se evalúa mucho con parámetros hematológicos, parámetros también de imagen, parámetros de la gasometría, entonces que lógicamente nos permitirán tomar en cuenta estos elementos. Y entonces, en función de este cuadro de criticidad del paciente con COVID, vamos a ver cuáles son algunos biomarcadores que pueden utilizarse como factores pronósticos y de mortalidad, ¿no? Tanto de la gravedad como de la probabilidad de muerte de estos pacientes. Ahora, cada vez más hemos visto que se utilizan de manera rutinaria y se han ido encontrando también utilidades de estos biomarcadores, no solamente en estos pacientes con COVID-19, sino también en otros cuadros en donde previamente no se les tenía mucho uso y que por ahora, pues que por esta enfermedad se han empezado a utilizar mucho más comúnmente y pues se ha ido encontrando esta valía, esta utilidad que estaba oculta en otras patologías, como veremos después. Y miren, aquí un poco tomando algún dato como ustedes ven, es un poco cuando se elaboró este curso, en el tiempo de marzo, teníamos una de las mortalidades más altas de toda Sudamérica, ¿no? E incluso le damos por largo a muchas de las mortalidades de otros países, ¿no? Entonces, miren, que para marzo del 2021 estábamos bastante complicados. Ahora podríamos decir que estamos un poco mejor.
Sin embargo, siempre estará presente y latente el tema de cuántos pacientes con COVID fallecen sin ser identificados oportunamente, ¿no? Como ustedes saben, falta de pruebas, PCR para la identificación de los casos es un problema importante en nuestros países y sobre todo, pues, por la dificultad de la cobertura que tienen estas pruebas. Ahora, pues que ya en buena hora han tomado una gran decisión las autoridades del país en dar un precio techo de estas pruebas, ha logrado pues que los laboratorios, tanto públicos como privados, puedan dar un mayor acceso a estas, ¿no? Un verdadero retroceso o despropósito el poner una prueba de confirmación a tan elevados precios. Entonces, bueno, acá miramos que la mortalidad es muy alta para ese momento en comparación a otros países en Ecuador. Entonces, esto sí nos preocupaba mucho y por eso es que acá hemos tomado este dato pues para poder justificar el poder analizar esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Pueden orientar pues a la estratificación de estos pacientes en función de su riesgo de enfermedad o grave. Esta estratificación del riesgo va a pues orientarnos justamente a optimizar el manejo y la utilización de recursos. Y esto es algo que podría parecer un poco duro. Sin embargo, como ustedes saben, desde el punto de vista de salud pública, las enfermedades y las necesidades son inmensas y los recursos siempre son limitados. Hasta en los países más desarrollados del mundo, los recursos para salud siempre tendrán un límite. No hay un sistema de salud de recursos ilimitados. Entonces, la pandemia de esta enfermedad ha demostrado con creces la importancia de tomar decisiones pensadas, basadas en evaluaciones importantes y basadas en la ciencia para poder orientar bien las políticas públicas. Y entonces, un poco aterrizando ya en cambio en el tema clínico, hay algunas variables que al médico y al profesional de laboratorio le ayudarían a asesorar a los médicos para poder tomar buenas decisiones sobre qué hacer con cada uno de estos pacientes. Y entonces, miren, uno de los estudios que quería compartirles es esta revisión sistemática, en donde se evalúa, pues, 207 estudios, como ustedes ven, 49 variables que proporcionan información sobre el pronóstico de mortalidad y o enfermedad grave en pacientes con COVID. ¿Qué es lo que habían analizado? Miren, como ustedes ven, hay varios factores, factores demográficos, factores del paciente, factores del examen físico y bueno, lo que nos interesa en esta charla, factores de laboratorio, como la procalcitonina, troponinas, la biometría hemática, el ácido láctico, pues algunos valores de la química clínica, el dímero D, y como ustedes ven también algunas pruebas que fueron utilizadas en otras enfermedades como la sepsis, como es la interleucina 6, y el péptido natriurético de tipo B o ProBNP, que es uno también de los elementos que se utiliza mucho en insuficiencia cardíaca, pues y que ahora se ha identificado su utilidad en esta enfermedad. Algunos otros factores como los de imagen y también puntajes que se utilizan pues para el pronóstico de mortalidad en la terapia intensiva, como es el puntaje SOFA. Bueno, y como les decía, lo que nos interesa en esta charla es mirar un poco qué es lo que identifica en relación a las pruebas de laboratorio clínico. Antes de presentarles esas tablas, yo les había colocado un poco una explicación breve sobre lo que es el log radio, para poder entender un poco la interpretación de las mismas, ya que esta medida estadística nos permite un poco interpretar con mayor facilidad el efecto que tienen las intervenciones dentro de una dicotomía de probabilidades. Entonces, el odds ratio es una medida de efecto, como ustedes lo ven, que dice que comúnmente se utiliza para comunicar resultados. Es una forma alternativa de representar la posibilidad de ocurrencia de un evento y se define como un cociente entre el número de eventos y el número de no eventos, o sea, la probabilidad o la división de
cuántas veces aparecería como a las cuántas veces no aparecería lo que queremos observar. Y entonces acá tenemos el primer valor de esta tabla y que está hablando justamente de una procalcitonina elevada, ¿no? Elevada según estos parámetros de la revisión sistemática, como ustedes ven, más de estos valores, y nos dice que el OR de esto es de 12.42 con un intervalo de confianza al 95% de 7.18 a 21.5. Miren que es importante el grupo de pacientes incluido, 4.735 a través de todos los estudios analizados. ¿Qué significa este 12.42? Miren, ¿qué es lo que se podría interpretar? Menciona que la razón o la probabilidad de muerte versus no muerte es 12.42 veces mayor cuando se tiene un valor de procalcitonina elevado en comparación a un valor de procalcitonina por debajo del punto de corte reportado. O sea que si un paciente tiene un valor de procalcitonina muy elevado, tiene 12.42 veces mayor probabilidad de morirse que el que no tiene ese valor. Entonces, esto es importante para que puedan ustedes luego interpretar cada uno de estos elementos. Yo voy a tomar algunos más, los más representativos. Como ustedes ven, algunos de los también que tienen valores muy altos es las troponinas, como ustedes ven. Un poco aquí esta clasificación que ustedes pueden observar en la parte de la evaluación de la evidencia. Todas estas evidencias están basadas en estudios observacionales, pues como se entenderá, es muy difícil pues por el momento tener estudios de mayor potencia. Tal vez ahora ya existan más estudios con mejor potencia de evidencia, pero por el momento pues llegamos a un nivel moderado. Sin embargo, es muy importante, como ustedes ven, el número de pacientes que se han podido recopilar en esta revisión sistemática que data del año anterior. Seguramente ya se estarán elaborando nuevas revisiones sistemáticas en donde podamos observar, ojalá, nuevos datos basados en las apariciones de estas nuevas variantes que seguramente nos estarán cambiando un poco sobre cómo se está evolucionando estos marcadores de pronóstico según la presentación viral. Entonces, lo que podemos ver que también tienen una gran relación el tema de las troponinas, también para severidad, ¿no? No solamente en mortalidad, sino también para decir que va a ser muy severa la enfermedad, ya le va a clasificar como una enfermedad severa, ¿no? Miren que la procalcitonina en severidad no tiene mucha relación, no es tan alta, pero sí que las troponinas sí lo son. Luego tenemos otros valores, otros marcadores, el lactato no muy representativo, plaquetas, ni dímero de ni LDH representativos, valores también no representativos de algunos de los otros analitos incluidos en esta revisión sistemática. Y uno que tenemos importante es, miren, el boom para la mortalidad, ¿no? Este marcador, como ustedes saben, pues es una alerta para identificar daño renal y entonces justamente se puede observar que tiene una relación con la mortalidad en el paciente severo. Tenemos otros valores que no son muy representativos como ustedes ven. Sin embargo, miren, interleucina 6 no tanto para predecir mortalidad, pero sí para predecir severidad en el paciente recién ingresado. Entonces, esto un poco explica por qué estas pruebas de laboratorio tendrían que ser incluidas pues en la primer evaluación. Y entonces, del resumen de estas tablas, lo que podemos sacar es que los factores pronósticos que mayormente se relacionan con un aumento del riesgo de muerte en pacientes con COVID son niveles elevados de procalcitonina, troponinas, proteína C reactiva, contagio de neutrófilos y el boom, como les había mencionado. Mientras que para severidad, para clasificar severidad o adyuvar la severidad dentro de lo que es los otros manejos de imagen, de clínicos, etcétera, son igualmente procalcitonina, troponina, contagio de neutrófilos y acá pues ingresa la interleucina 6.
estos elementos, como ustedes ven, son importantes porque al final del día lo que vamos a hacer es todas las pruebas. Sin embargo, cada una nos dirá con mayor certeza cuál va a ser el desenlace, cuál podría ser el desenlace de este paciente que está ingresando posiblemente al área de emergencia o incluso ya pues está siendo pasado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto nos da justamente una alerta para tener un comportamiento en el tratamiento más agresivo versus a uno pues posiblemente más conservador, y algo que pues lógicamente va más allá de esta exposición, pero que como parte del personal de salud debemos entender la importancia que tiene hacer estas pruebas de la manera más, con la manera más urgente posible, pues para que justamente las decisiones sean tomadas de manera oportuna. Luego tenemos este otro estudio, este estudio de Chidambaram, que ustedes lo pueden ver. Igualmente es una revisión sistemática en donde se logró también hacer un metaanálisis de los datos y el cual tuvo el objetivo de también comprender cuáles son los factores asociados a la gravedad y mortalidad por COVID-19 y pues igualmente analizaron algunos otros estudios. Se incluyeron algunos de los estudios que ya vimos en el anterior. Sin embargo, a mí lo que quería representarles acá es un poquito el tema de los valores de corte, perdón, de cada una de estas pruebas. Como ven, las leucocitosis, linfopenias, proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica y el dímero D. Acá lo encuentran al dímero D como uno de los marcadores de probabilidad de enfermedad grave y de riesgo de mortalidad. Entonces, un poco hablando de los dos elementos, estamos claros y seguros de que ahora lo que se está haciendo de manera muy rutinaria en las unidades de cuidados intensivos y en las emergencias y en los triajes de los hospitales COVID es correcto porque lógicamente estas pruebas de laboratorio orientan a tomar decisiones rápidas y oportunas para el tratamiento de los pacientes. Aquí tenemos uno de los cuadros muy parecido a lo que estábamos observando en el estudio previo y pues lo que podemos concluir de esto pues es que tanto los marcadores hematológicos, los de coagulación y estos inflamatorios son evidentemente complementarios para la evaluación de las pruebas diagnósticas confirmatorias y de tamizaje que existen para la identificación del virus o de su respuesta inmune. Y entonces, algo que quería también acotar en esto es aquellas recomendaciones que podemos hacer para el diagnóstico de justamente aquella respuesta inmune trombótica que se presenta en los pacientes COVID, que fue realmente un verdadero problema y pues ahora prácticamente se la estudia como una nueva coagulopatía a la enfermedad severa por COVID-19. Ustedes saben, pues en esta forma, pues hay una gran proporción de pacientes que tienen complicaciones tromboembólicas, venosas, arteriales, muchas veces diagnosticadas ya en eventos post-mortem. ¿Cuál es un poco cómo funciona, ¿no? Cómo se da esta fisiopatología de aquella llamada respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19 o RITAC, que lo ustedes ven acá. Pues hay una activación linfocitaria con proliferación celular de las mismas de manera descontrolada. Va a haber una producción de interferón gamma en un exceso, en exceso, ¿verdad? Y que justamente esto va a provocar una hiperactivación de los macrófagos a nivel de varios espacios de tejidos y sistemas, y lo que va a causar pues justamente es la liberación de algunos de los marcadores que ya habíamos analizado conjuntamente con la ferritina, que como ustedes vieron interesantemente ninguno de los dos estudios lo identifican como un marcador muy relacionado ni a mortalidad ni a severidad, pero sí que se estudiaría el tema de la propensión a coagulopatía, nos ayudaría tal vez un poco más importantemente. Y claro, el dímero D elevado, pues sí, lógicamente
también ya lo habíamos analizado. Ya vemos justamente estos elementos son parte de la fisiopatología. Aquí tenemos un poco más ya el detalle, ¿verdad? De los factores moleculares que intervienen y que producen a la final, pues, una hiperactivación de la cascada de coagulación y, pues, justamente la supresión del sistema de fibrinólisis que existe en el cuerpo, pues, desencadenando una coagulación intravascular diseminada con la probabilidad de formar, ¿no es cierto?, algunos elementos como un síndrome hemofagocítico y también pues podríamos formar también algunos otros elementos que se presentan justamente en esta coagulopatía. En este contexto, pues lo que se ha recomendado para identificar de manera oportuna la aparición de esta respuesta trombótica es realizar ciertas pruebas que se complementan con lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dímero D, ferritina y pues lógicamente la biometría hemática. Y como ustedes ven, aquí ya están algunos valores de laboratorio que nos pueden orientar. Estos criterios son súper importantes que ustedes lo recuerden para que puedan identificar estas respuestas que tiene el paciente eh, que va a poder degenerar en una respuesta trombótica, ¿no? Y entonces, estas son decisiones que se toman en pocas horas, una vez que el paciente va ingresando al hospital. Los hallazgos más típicos con infección por COVID severa y coagulopatía son, miren, el aumento constante de la concentración del dímero D. Entonces, el dímero D es una prueba que no se hace solamente una vez, sino que se va haciendo de manera periódica para poder ir analizando la disminución o aumento de las concentraciones o el mantenimiento de los valores elevados a pesar del tratamiento que esté recibiendo. Disminución relativamente modesta en el recuento de plaquetas y prolongación leve de los tiempos de coagulación. Entonces, igual como ustedes ven, todos los marcadores de coagulación deben ser realizados, los rutinarios, y añadiéndose este del dímero D. Y miren que es súper importante tomar en cuenta que pueden pasar desapercibidos algunos de estos cambios, pero será importante pues ir identificando. Y aquí miren, tenemos una tablita en donde vemos algunos marcadores. Yo quisiera concentrarme en estos tres primeros, que son los típicos que se realizan, ¿verdad? Y como ustedes ven, en algunas otras enfermedades, como la más común, la coagulación intravascular diseminada, relacionada a cualquier otra patología, se presenta con fibrinógeno bajo, ¿no? Mientras que la COVID-19, ustedes van a tener al fibrinógeno como un valor elevado, lógicamente no a valores súper importantísimos, pero sí muy representativos en relación a lo que sería la coagulación intravascular diseminada, porque aquí se consumen estos elementos y acá pues no. El dímero D, miren, igual, eso sí es súper, es importante de notar que la elevación es grande, es más importante que la que se podría presentar en cualquiera de las otras dos patologías para poder representar. Y como ven, el recuento de plaquetas no necesariamente puede estar bajo en los pacientes con COVID-19, pero sí que están bajos en la coagulación intravascular diseminada. Los otros valores, pues como ustedes saben, no son pruebas que se hacen de manera común, pero que también podrían ser tomadas en cuenta en caso que existieran. Aquí tenemos una tabla que hace un poco el análisis de lo mismo, añadiéndose algunos elementos como lo que habíamos visto de la interleuquina 6, etcétera, pero que ya hemos revisado en la anterior tablita. Esto que ustedes miran es también un score que se podría utilizar para el diagnóstico o la severidad de la coagulopatía inducida por sepsis, que podría utilizarse también en estos pacientes con la COVID-19. Miren que lo que se observa o lo que se analiza es el tiempo de protrombina, un poco el análisis de las plaquetas, y el SOFA que les había mencionado, que es un score que se utiliza en la terapia intensiva para evaluar a los pacientes, la probabilidad de muerte en pacientes que están en shock. Y entonces,
tenemos acá una sumatoria y basado en estos elementos, pues según el valor que contengan, pues vamos a observar y vamos a analizar cuáles son las probabilidades de gravedad. Un poco aquí solamente comentarles la probabilidad que tienen eh, o las alternativas que tienen los pacientes para poder realizar profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Y como ustedes ven, eh, muchos de los elementos de seguimiento para estos profilaxis serán pruebas de laboratorio, ¿no? Y como ustedes ven acá tenemos algunas alteraciones, pruebas, algunos puntos de corte que nos van a ir orientando hacia qué debemos hacer dependiendo de estas presentaciones, ¿no? Y entonces miren, los factores de mayor riesgo trombótico están en estos pacientes con COVID-19 o estos otros elementos que no tienen relación con el tema de la COVID-19. Una vez que hemos analizado esta parte, vamos a brevemente a analizar las condiciones analíticas, preanalíticas, analíticas y posanalíticas de los exámenes que hemos revisado, ¿no? De estas pruebas complementarias. Un poco para recordar realmente, porque como ustedes conocen, estas pruebas no es que son nuevas, no es que recientemente han aparecido, sino que son pruebas que se han utilizado para otras patologías y que hoy por hoy, pues, dentro de esta pandemia, se han encontrado utilidades ocultas o nuevas utilidades en función de su uso, ¿verdad? Entonces, un poquito solo recordarles, voy a pasar un poco rápida esta parte y pues lógicamente cuando haya preguntas, pues estoy abierto para poder contestarlas. La interleucina 6, vamos a empezar con esta y como ustedes saben, pues esta es una citocina, eh, va a modular varios eventos fisiológicos en el cuerpo y juega un papel muy importante en el sistema inmunológico. En la primera respuesta inmune, como ustedes saben, pero también tiene efectos en algunos otros sistemas, como es el nervioso, endocrino, en el metabolismo óseo, y en otros sistemas, como ustedes ven acá en el gráfico de la derecha. Vemos que muchas células producen esta citocina, de las cuales pues las más relevantes de comentar podría ser aquellas relacionadas a las células hematológicas, ¿verdad? Células T, B, polimorfonucleares, eosinófilos, monocitos, algunas células dendríticas, miren en el hueso, también estamos en la tiroides, algunos macrófagos, ¿verdad? Algunos parte del sistema retículo endotelial. Y también tenemos en el tejido adiposo, miren que es una fuente de IL-6, y esto está muy relacionado también entonces al estado de inflamación crónica que se puede sufrir en la obesidad mórbida de aquellos pacientes que presentan este trastorno. Teniendo en cuenta esta amplia distribución, es fácil, pues, lógicamente imaginar que la IL-6 puede funcionar en una variedad de sistemas. Y entonces, ¿cuál es la relevancia para las enfermedades humanas o que estamos nosotros analizando? Miren, esta IL-6 permanece en la circulación bajo condiciones normales en individuos jóvenes y sanos, pero la IL-6 se induce rápidamente en el curso de reacciones inflamatorias, sobre todo relacionadas a lesiones, traumatismos, estrés, infecciones o algunas otras situaciones. Incluso se ha visto, miren, que el envejecimiento también influye en la mayor producción de IL-6, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, pues los adultos, mientras más se es adulto, se aumenta más significativamente los valores de IL-6, ¿no? Y esto podría ser explicable en parte a las enfermedades que van apareciendo, digamos, muy comúnmente asociadas a la edad, como son las enfermedades de las articulaciones, de los huesos, etcétera. También se sabe que los estrógenos y los andrógenos reprimen la expresión de interleucina 6, entonces la disminución de estas hormonas con la edad pues también puede contribuir a un aumento. Entonces miren que la IL-6 en pacientes adultos mayores tiene
un punto de corte o un valor de referencia un poquito diferente, sin embargo, no representativo para poderlo discriminar dentro de esta enfermedad que nos trata ahora, que es la COVID-19, ya que las elevaciones son súper importantes, como habíamos mencionado previamente. Como parte de este sistema innato, la interleuquina 6, miren, actúa también en los hepatocitos para inducir proteína C reactiva, así que este es el precursor de la generación de proteína C reactiva, y por eso es que se vuelve un marcador más sensible de aparición de inflamación, ¿verdad? De una respuesta inflamatoria. Dentro de la respuesta inmune también, la interleuquina 6 juega un papel clave en la activación de las células B que producen anticuerpos. Estas concentraciones de interleuquina, miren, están elevadas, ya habíamos mencionado, en infecciones, y generalmente se le empezó a utilizar mucho relacionadas a enfermedades traumáticas, ¿verdad? A enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas relacionadas a infecciones traumatológicas y también a sepsis en neonatos, ¿verdad? Esas son las dos utilidades principales que se empezaron a realizar en interleuquina 6. Pues hubo variados estudios en relación a estas cosas. Pero también se ha observado, pues, elevaciones en algunas otras enfermedades como las autoinmunes y también en otros elementos. ¿Qué consideraciones preanalíticas debemos tener de este parámetro? Miren, esta interleuquina 6 tiene una estabilidad limitada en la muestra, ¿no? Entonces, es muy importante que si vamos a tener que referir o vamos a tener que realizar nuevas comprobaciones de la prueba, debemos separar el plasma, ¿no? Y congelar o refrigerar inmediatamente. Entonces, no es correcto mantener el plasma o el suero en tubo primario, ¿sí? Las muestras también se pueden almacenar solo 24 horas si es que se mantienen en refrigeración y pues dura un poco más, pues como ustedes ven, cuando se le realiza en congelación, ¿no? 3 meses. No es aceptable el almacenamiento de plasma durante un periodo de tiempo prolongado a temperatura ambiente, como ya se ha mencionado. ¿Cuáles son los tipos de muestras que podemos aceptar para la interleuquina 6? El ginosfero. Es mejor utilizar gel de separación, ¿no? En general, todas las pruebas, como ustedes conocen, ya de inmunoquímica, son importantes utilizar gel separador. Y el plasma puede ser heparina de litio o DTA biotripotásico. No hay que utilizar muestras inactivadas por calor, no hay que utilizar muestras estabilizadas con algún tipo de estabilizante como la SIDA, y pues siempre será importante tratar de evaluar antes de las 2 horas de haber sacado la muestra. ¿Cuáles son las consideraciones analíticas? Miren, los valores en individuos normales va el punto de corte a menos o igual a 1.8 picogramos por mililitro, pero se recomienda igual pues el fabricante de varios de estos reactivos que existen en el mercado, pues comprobar, realizar sus propios valores de referencia, ¿no? Esto generalmente es un poco complejo realizar en todas las pruebas, pero es lo ideal cuando tenemos grupos selectos o grupos importantes o que son de mayor afluencia en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, para poder tener claridad sobre cómo evaluar a los pacientes. Miren que hay un intervalo de referencia, hay unas variaciones que pueden presentarse y entonces es importante tener claro que pueden haber ciertas variaciones en los pacientes. Sin embargo, el valor de corte que vemos acá arriba pues nos ayudará mucho para poder determinar. Si estamos usando plasma citratado por alguna razón, como ustedes ven, el valor obtenido debería ser corregido con este factor de 1.11. Esto, bueno, sobre todo para las tipos de pruebas que se pueden realizar a través del kit de electroquimioluminiscencia. En las consideraciones también, bueno, sabemos que existen varias tecnologías, ya les había mencionado la electroquimioluminiscencia, tenemos también inmunoensayo por micropartículas, inmunoensayo magnético quimioluminiscente y ELISAs también tenemos. Entonces tenemos varios tipos de
de metodologías que nos pueden ayudar para poder determinar este parámetro. Dentro de las posanalíticas es importante indicar que no necesariamente la elevación de interleuquina 6 está relacionada con una infección, pero sería importante utilizar otros marcadores para poder llegar a una conclusión sobre el valor, ¿verdad? Entonces, la IL6, perdón, por sí sola no es un valor indicativo de ninguna enfermedad en particular. Deben interpretarse dentro de un contexto clínico, como menciono. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Cuando hacemos la validación de pruebas de laboratorio, las pruebas de laboratorio y la validación no solamente es la validación con los valores históricos del paciente, sino que deberíamos tener a la mano, si es factible y si es posible, el diagnóstico o el diagnóstico presuntivo del paciente y ante la duda siempre ir a la historia clínica, porque eso es lo que indica el método clínico de validación, ¿verdad? Entonces, analizar los diferentes elementos, signos y síntomas nos ayudará a tomar mejores decisiones previo a la liberación de un resultado, ya que pueden haber muchos falsos positivos o negativos dentro de estas pruebas. Entonces, miren, niveles bajos indica que es menos probable que el paciente padezca un síndrome de liberación de citocinas, esto en relación justo a los pacientes que estamos hablando, ¿no? De COVID-19 y se reduce el riesgo de soporte respiratorio. Sin embargo, aquellos niveles bajos no excluyen la progresión de la enfermedad y el desarrollo futuro de una respuesta grave. En el caso de un resultado falso positivo, el riesgo para los pacientes podría incluir, pues lógicamente, que le ingresen a UCI de gana y le hagan algunas instrumentaciones, y el riesgo de un falso negativo, en cambio, es el retraso en el tratamiento. Muchos pacientes con COVID-19, miren, han desarrollado pues, esta llamada síndrome de liberación de citocinas, o lo que ustedes habrán escuchado, que un tiempo estuvo también en los medios públicos, lo de la tormenta de citocinas, ¿verdad? Estos síntomas, este conjunto de signos y síntomas es muy importante, y entonces la medición de interleuquina 6 de manera oportuna se hizo algo crucial para poder evitar a través del tratamiento biológico, ¿verdad? La aparición de esto. Y entonces aquí es donde apareció o se hizo importante medicamentos que se utilizaban para otras cosas, medicamentos biológicos que se utilizaban para otras cosas, pues, y que ahora, hoy por hoy, lamentablemente siguen siendo comercializados de manera en particular en muchos ámbitos, ¿no? En nuestro país sobre todo, que lamentablemente esto también ha hecho que el tratamiento esté escaso en los lugares en donde sí se podría dar de manera abierta y oportuna a todos los pacientes. Vamos a hablar ahora del dímero D. El dímero D es una prueba de laboratorio, pues, que está, como ustedes conocen, dentro del grupo de pruebas de coagulación. Y generalmente se le ha dado un valor mucho sobre la vigilancia de trombosis. Algo que es importante aclarar es que para tener niveles elevados de dímero D, primero debería existir un proceso de coagulación previa con generación de fibrina y fibrinólisis. Por lo tanto, el dímero D es una prueba que no, no predice o no previene que aparezca algo, sino que nos indica que ya sucedió y que está sucediendo, que va a seguir sucediendo. Entonces, esto es lógicamente algo que nos ayuda, pero no es como que la panacea para esta parte, ¿no? Debemos realizarlo para prevenir que vaya evolucionando de manera progresiva hacia un caso grave, pero lamentablemente pues no puede parar antes de que suceda, ¿sí? Entonces, vemos que desde el punto de vista molecular, este dímero D se genera a través de la degradación de fibrina durante la fibrinólisis y pues requiere la actividad de algunos factores de la coagulación y pues como ustedes ven, pues el dímero D se genera a través de monómeros a través del proceso. Hay una variedad de usos para esta presencia o ausencia de moléculas
y es fundamentalmente, como les mencionaba, útil para el diagnóstico y clasificación de la trombosis venosa profunda, de la embolia pulmonar, de la disección aórtica y de la coagulación intravascular diseminada. Con ustedes, como habíamos visto previamente, pues ahorita en esta charla que estamos, pues nos serviría mucho para diferenciar esta coagulación intravascular diseminada pues de la COVID-19. Esta medición del dímero D es principalmente también útil para situaciones en las que la probabilidad de tromboembolismo es baja y entonces en el momento que sale negativa, esto nos da un gran valor predictivo negativo y nos permite pues tranquilizarnos, descartarlo al paciente, pues tenerlo vigilado, observado, pero ya trasladarlo a un área de menor complejidad, ¿verdad? Y en cambio la positiva sí nos lleva un poco a tomar decisiones sobre en dónde ubicarla a este paciente, pues con la probabilidad de un desarrollo progresivo hacia severidad. Es difícil, o hay una complejidad en esta prueba porque esta probabilidad influye mucho sobre el tromboembolismo. ¿Qué consideraciones preanalíticas debemos tener en nuestro grupo en esta prueba? Primero, hay una cosa importante que debemos saber, es que eh, desde el momento mismo de la formación del trombo, el dímero D va a comenzar a detectarse y va a circular con una vida media de aproximadamente 6 horas. Y entonces esto es súper importante porque eh, tenemos que utilizarlo o medirlo oportunamente, ya que si es que no lo hemos medido, no podemos tener luego el histórico de cómo va evolucionando, hablando específicamente de estos pacientes con COVID, como les había mencionado. Entonces, debemos tomar en cuenta esto. Generalmente se va a utilizar plasma citratado, como cualquiera de las pruebas que se utilizan en coagulación, y bueno, ustedes recordarán pues siempre la relación anticoagulante, muestra, es súper importante en este grupo de pruebas. También se puede utilizar heparina de litio o EDTA, pero los valores de dímero D en muestras con este tipo de anticoagulantes son un 19% superiores en todo el intervalo de medición. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto si es que no tenemos otra opción que medir en estos tubos. Para evitar estos valores, pues se recomienda que se use generalmente solo, si es que ya se empezó a medir en un paciente con tubo celeste, pues solo con ese tubo, y si es que fue con el otro, pues solamente con el otro, para poder tener una evaluación histórica de cómo van el manejo o los valores del paciente. ¿Cuáles son las consideraciones preanalíticas adicionales que debemos tener en cuenta? Bueno, la mezcla del tubo también debe utilizarse, pues, el orden correcto de los tubos. Ustedes saben que generalmente debemos tomarlo a este tubo primero. Las muestras tendrán una estabilidad, como ven, limitada, dependiendo si se le utiliza a temperatura ambiente, en refrigeración o en congelación. Y cuando se descongela, se debe realizar, o sea, una espera de 15 minutos para poder analizar. No es posible volver a reanalizar una muestra una vez que hemos descongelado, ¿verdad? No podemos volver a congelar para volver a descongelar. Y siempre emplear muestras sin diluir para analizar este tipo de valores. Una parte que es importante también identificar en este tema del dímero D es que hay una gran variedad de ensayos comerciales de esta prueba. Lo malo es que esta gran variedad de ensayos no tienen valores o metodologías intercambiables o estandarizadas. Es un poco como la historia de la hemoglobina glicosilada que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Que hace muchos años la hemoglobina glicosilada también tenía varias metodologías y varios valores de referencia, entonces uno tiene que saber cuál era básicamente el método para poder saber cómo interpretar el valor de referencia, y hasta que apareció el ensayo ¿no es cierto?, el DSCT, que de alguna manera es un poco de orden al conjunto de pruebas de hemoglobina que existían en el mundo.
Lamentablemente aquí en el dímero D no se ha dado esto. Pues miren, hay ensayos ELISAs, hay ensayos inmunofluorescentes, ensayos de aglutinación de látex, muchos de ellos y cada uno tiene propias consideraciones. Como ustedes ven, aquí, bueno, tenemos una lista de algunos de los kits que existen en el mercado, tomados, miren, de un estudio del 2019, y como ustedes ven, también hay algunas diferencias que ya vamos a analizar más adelante sobre el tema de de las unidades que se utilizan para evaluar el punto de corte, ¿no? Y miren, que la sensibilidad, bueno, como esta prueba es de tamizaje, lógicamente iba a tener una sensibilidad elevada, más la especificidad, como sabemos, pues, es bastante baja. Además, miren, tenemos también ensayos de dímero de manera de punto de cuidado del paciente, y sí que estos tienen también variación en lo que es el punto de corte, por lo tanto, como ustedes ven, pues hay que tener mucha cautela en saber cuál es el equipo y la metodología que se está utilizando. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros referimos a algún otro laboratorio o recibimos, siempre será prudente, y además la 15189 lo pide, poner la metodología de la prueba, ¿no? Para que la persona que evalúa los resultados sepa cuál es justamente este valor, con qué valor de referencia, con qué sensibilidad, con qué probabilidad yo puedo analizar. Y entonces, justamente, miren, esto es lo que les quería presentar acá, un poco cómo es la cadena de trazabilidad metrológica, como ustedes, como lo vieron ya con el doctor Sáenz en la excelente exposición que lo hizo en el primer módulo, es fundamental poder entender cómo se va encadenando estos elementos. Y entonces, lamentablemente, como les decía aquí en el número D, no son intercambiables. Y entonces, justamente lo será importante, como consejo para el uso, es que una vez que uno tiene una tecnología, mantenerla, y en el caso de que se tenga que cambiar, reportar a todos nuestros médicos o personal de salud que interpretan, ¿no? Para que tengan la claridad de que las interpretaciones no son intercambiables. Otro elemento analítico a tomar en cuenta, justamente esto de las unidades que les mencionaba. Miren, dos definiciones de unidades son las que se dan en la primera vez. La una llamada unidades equivalentes de fibrinógeno, que en inglés se utiliza las siglas FEU, y que relacionan la masa del dinero D con la masa del fibrinógeno. Como ustedes ven, esta masa es más grande que la otra unidad que se llama unidades de dinero D, que lógicamente solamente relaciona a la masa del dinero D. Y esto lógicamente que cambia el resultado y también el valor de referencia. Y entonces es súper importante colocar estos elementos a la hora de reportar los valores de referencia a su médico. Porque si no lo hacen, el médico pues estará a interpretación de lo que le diga la ciencia, pero sin saber cuál es la metodología. Esto es súper importante, que si es que lógicamente no tienen la posibilidad, por poner un ejemplo, de tener un sistema en donde pueden incluir este tema de la metodología, hacer una reunión, hacer un comunicado con sus diferentes médicos o personal de salud para que conozcan este elemento y puedan interpretar de manera correcta los resultados. Y les decía que sugieren estos ensayos de actitud que casi el 30, han hecho estudios en Estados Unidos sobre la coincidencia, y se ha identificado que aproximadamente el 33% de laboratorios informan resultados en unidades diferentes, recomendadas por el fabricante de ensayo. Esto en los Estados Unidos, ¿no? De ese 33%, solo el 19% informó en la encuesta que estaban haciendo un cambio en las unidades. Entonces, miren que esto lleva a pensar que el 14% de este estudio, publicado en 2015, estaban confundidos acerca de qué unidades estaban reportando. Entonces, ahorita yo les hago una invitación a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a que revisen el inserto de la prueba que ustedes tienen en cada uno de sus laboratorios, e identifiquen cuáles son las unidades que está utilizando
usted para reportar. Y si es que no las ha incluido en su reporte de resultados, pues hágalo. Haga una comunicación, haga una reunión con los actores claves, sobre todo uso y emergencia, que son en este momento de la pandemia eh, los sitios clave en donde se van a interpretar estos elementos. Si un laboratorio que informara, miren, aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Una prueba con un límite superior del valor de referencia, hicieron un cambio a un nuevo método, con un límite superior a 250 nanogramos de DU, entonces puede existir, miren, la diferencia, ¿no? Primero le decimos 0.5 y luego le decimos 250. Entonces esto podría causar un impacto terrible para el médico que está leyendo esto, ¿no? Entonces por eso se recomienda jamás cambiar de metodología ni de unidades en el proceso de análisis. Y si se tiene que hacer por alguna razón, pues soportar, comunicar efectivamente a todos los involucrados. Algo que también es importante es que también se debe realizar alguna corrección cuando el paciente, y esto es con todas las pruebas de coagulación, ¿no? Cuando el paciente tiene un hematocrito muy elevado, ¿no? Pues aquí la cantidad de citrato en el tubo de recolección debe reducirse de acuerdo con esta fórmula que ustedes ven acá. Y entonces aquí tienen justamente algunos de los valores, que nada más es como para que lo tengan, lo puedan llevar como una ayuda a memoria. Es súper importante para poder corregir en el caso de que se presenten con un paciente de este tipo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplito de cómo debería reducirse el volumen del tubo del plasma que se va a tomar, ¿cierto? Para poder saber cuánto de volumen se le debe ajustar. En las consideraciones posanalíticas, ya habíamos mencionado que el dímero D es una prueba que nos indica que hay problemas, pero realmente tampoco tiene por sí solo o una indicación de una enfermedad específica, ¿no? Entonces, por sí solo es una prueba que nada más nos dice que en el caso que sea negativo, estamos descartando una probabilidad de trombosis, pero en el caso de que sea positivo, nada más es una puerta abierta para nuevos estudios. ¿Cuáles son los elementos de estudio? Pues ver si es que no tiene coagulación intravascular diseminada, otras afecciones por mecanismos procoagulantes, asociación con embarazo, enfermedades hepáticas, incluso malignidad y estados de hipercoagulabilidad. Entonces miren que el grado de aumento del número D no se correlaciona definitivamente con la gravedad clínica de estados patológicos, excepto en lo que hemos ido estudiando con la COVID, como les habíamos indicado, ¿no? En donde sí pudimos observar que ciertos valores sí indican mayor severidad y probabilidad de muerte, ¿no? Entonces miren que estos datos que estoy aquí representándoles están de manera general, pero también hemos hablado específicamente con la COVID. Y aquí algo importante, ¿no? La lipemia, muy importante, puede interferir con este ensayo, provocando una sobreestimación del nivel del dinero. Entonces, habrá que hacer un análisis lipémico antes de interpretar el valor del dinero en este tipo de energía. También la presencia de factor reumatoide puede llevar a una sobreestimación del dinero. Para exclusión de trombosis es muy útil, como les decía, y se menciona que el CLSI, que ustedes saben que es este Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico de los Estados Unidos, deben tener un valor predictivo negativo mayor o igual al 98% y una sensibilidad mayor o igual al 97%. Como ustedes saben, la sensibilidad es un valor con el que viene la prueba, pero el valor predictivo negativo, generalmente el reportado en inserto, es basado en los ensayos que se hacen en laboratorios, ¿no? Previo al lanzamiento de la prueba, y que tal vez sí será importante determinarlos cómo está funcionando en nuestra casuística. Entonces sí les recomendaría que vayamos a nuestros insertos, analicemos esas partes, esos acápitos donde mencionan estos análisis, y también pues identificar que en este caso sí será muy importante saber cuál es el valor predictivo negativo para nuestra población actual que estemos manejando.
sobre todo en los pacientes de hospitalización, ¿no? Y aquellos que estamos nosotros, o aquellos compañeros que estemos pues, en segundo y tercer nivel. Para algunos ensayos el límite de salud, de atención de salud me refería. Para algunos ensayos el límite entre resultados normales y normales puede ser el mismo, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que para otros ensayos el límite puede ser entre normales, es diferente para el de trombosis. Para la CID es particularmente útil, como le menciono, aquellos con un valor de DIMR de 8.2 microgramos por ml de, como ven, unidades FEU, pueden proporcionar una excelente sensibilidad y un valor predictivo negativo para el diagnóstico de SIDA. Y entonces aquí vemos justamente el sistema de score de coagulación intravascular diseminada de eh, el instituto, ¿no es cierto?, o la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis de los Estados Unidos. Y entonces vemos que aquí está justamente incluido el dinero D en conjunto con otros valores de coagulación que se pueden observar. Y entonces esto ya lo vimos previamente también en el cuadrito que habíamos realizado antes. Dentro de los otros elementos de las consideraciones postanalíticas tenemos algunos factores confundidores del dinero D. Y esto es porque algunas otras enfermedades pueden elevarle a esta prueba. Ya habíamos mencionado la enfermedad hepática, alguna síndrome coronaria aguda, cáncer, traumatismos, el embarazo, las infecciones, enfermedades inflamatorias y también cuando el paciente tiene una insuficiencia renal. Entonces es importante tomar en cuenta que el dinero D pierde un poco su posibilidad de predictor de trombosis venosa profunda cuando estamos frente a estos cuadros. ¿Sí? También ya habíamos hablado sobre el factor reumatoide y entonces habrá que tomar con cautela a estos elementos. Acá tenemos entonces, miren, algunas enfermedades que están asociadas con elevación de este dinero D. Vamos a hablar ahora de la ferritina. En la ferritina sabemos que esta molécula es parte pues justamente del metabolismo del hierro, ¿no? Y se va a secretar hacia el plasma en muy pequeñas cantidades. Aproximadamente, miren, el 25% del hierro en un adulto normal está presente en varias formas de almacenamiento y 2/3 de estas reservas están en forma de ferritina. Otros depósitos de hierro están en forma de considerina y también la ferritina en sangre pues, se encuentra en equilibrio con el hierro que está en el organismo, ¿verdad? Entonces sí tiene una función indicadora del depósito de hierro que tiene el paciente. Entonces, claro, esta ferritina es parte del perfil del hierro, como ustedes lo conocen, pero ha tenido pues una gran importancia ahora en la aparición de la respuesta inmunológica frente a la COVID-19. Existen diferentes métodos para la determinación de ferritina. Miren, tenemos ELISAs igual, inmunoensayos de fluorescencia, inmunoensayos de luminiscencia e inmunoensayos nefelométricos y turbidimétricos. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas dentro de sus consideraciones, ¿no? Generalmente será más ventajoso tener métodos totalmente automatizados de manera general. Los valores obtenidos con diferentes métodos no deben usarse indistintamente. Como habíamos mencionado, igual que en el dinero D, acá se recomienda también que se use solo un ensayo, ya que tampoco existe una intercambiabilidad entre las metodologías. Aquí hay valores de referencia dependiendo de hombres y mujeres. Como ustedes saben, estos valores son un poco para el perfil de anemia, evaluando depósitos de hierro y no tienen mucho que ver con lo que habíamos visto previamente para la COVID. La estabilidad, como ustedes ven acá, está igual un poco relacionada a si se tiene en temperatura ambiente, refrigeración o congelación. O congelación. Tipos de muestras.
Tenemos en suero, plasma, se recomienda centrifugar siempre las muestras antes de realizar el ensayo. En la mayoría de los adultos, entonces varía, estas variaciones tienen variaciones leves en relación con la edad y el sexo, eh, pero en pacientes pediátricos puede elevarse mucho, ¿no? En los primeros meses de vida. Ya a los 6 meses la concentración ya se reduce a bastante, a niveles casi de toda la infancia y ya no hay diferencia a nivel de la adultez. Entonces les decía que la ferritina siempre ha sido un valor muy importante para la evaluación de las reservas de hierro y se correlaciona con esto. Cuando hay niveles altos de ferritina, pues se correlacionan con reservas de hierro corporal elevadas y también puede presentarse en inflamación con pacientes que tienen reservas de hierro normales. Y entonces miren que les decía que puede elevarse también sin tener relación con los depósitos de hierro en ciertas enfermedades. Otra vez tenemos la enfermedad hepática, la enfermedad renal, el virus del VIH y también algunos procesos neoplásicos. Esta proteína aumenta durante la inflamación, de modo que estas circunstancias no reflejan la magnitud de las reservas de hierro. Entonces, cuando un paciente está en un proceso de síndrome inflamatorio, no es muy prudente evaluar a través de este parámetro el grado de anemia, ¿no? Entonces sí tenemos otros parámetros mucho más útiles y que de alguna manera nos van a ayudar, al menos de manera inicial, a la evaluación de ese grupo. Esto es importante porque dentro de la evaluación de la anemia se debe esperar cierto momento para poder hacer un cuadro completo y evaluar más profundamente en relación a estos cuadros. La disponibilidad de métodos sensibles para medir esta ferritina ha aumentado considerablemente. Y entonces miren, ahora ya tenemos técnicas que evalúan variaciones muy pequeñas de este parámetro, algo que no existía previamente, ¿no? Entonces, estas mediciones han resultado muy útiles en el control del incremento de depósitos de hierro. En los pacientes con COVID-19, pues ya habíamos hablado que estos niveles elevados de ferritina se correlacionan con la severidad de la enfermedad, ¿no? Miren, aquí hay un estudio dirigido específicamente a esta prueba y vemos que es un factor muy importante en la mortalidad de pacientes que ya habíamos hablado, ¿no? A pesar que en las revisiones sistemáticas, en las dos revisiones sistemáticas que les había mencionado, no, pues no lo habían encontrado como algo significativo. En esta prueba o en este estudio específico, pues ya lo veo un poco más claro al asunto y sí ven una relación con la severidad de la infección. Hay otro estudio en donde vemos que los niveles de ferritina fueron significativamente mayores en los pacientes más graves de COVID-19 que en los menos graves. Pero miren, aquí justamente cuando se hicieron los análisis de sensibilidad de los resultados, algunos de los valores tuvieron un poco de, perdieron homogeneidad, ¿verdad? En esta tabla. Es una revisión sistemática en donde lograron hacer un metaanálisis. Cada uno de estos estudios cada uno de estos elementos son estudios que están evaluando la probabilidad de tener o no tener mortalidad, ¿no es cierto?, o severidad en el paciente. Y entonces, como ustedes ven, estas pruebas de sesgo revelaron algún grado de sesgo de publicación. O sea, que quiere decir que se han representado más estudios en donde evalúan mucha severidad de la prueba, en realidad, aunque no haya sido completamente cierto eso. Vamos a hablar ahora de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva sí es una prueba que ha sido muy conocida desde hace mucho tiempo en el laboratorio clínico. Y es pues el representante, el modelo
de las proteínas o de los lactantes de fase dura que son conocidos, ¿no? Y es una proteína, como ustedes ven, tiene un peso específico, una estructura molecular y ya, miren, en 1930 ya observaron por primera vez este precipitado cuando el suero de un paciente con neumonía se le añadía polisacárido C de los neumococcos y por eso se llama proteína C reactiva, ¿no? Un poco de la historia de esta proteína. Aparece en el organismo frente a un proceso inflamatorio, como sabemos, y es un puente entre la inmunidad innata y adaptativa, ya que activa la ruta clásica del complemento, esto es importante, ¿no? Activa la ruta clásica del complemento y la interacción con las células del sistema inmune a través de la unión de los receptores Fc gamma. Induce citocinas inflamatorias, factores tisulares, y la diseminación del IL-6. Entonces miren que el IL-6 de la proteína C reactiva es un círculo viscoso o vicioso, dependiendo de cómo lo veamos, para estimular la inflamación. No se conocen exactamente, miren, todas las funciones, a pesar de ser tan antigua, ¿no? Pero presenta importantes capacidades en el reconocimiento y activación y se une a muchísimos lugares. Reconoce a muchos elementos, como ustedes ven, muchas partes, componentes de casi todas las células del cuerpo y justamente pues puede causar apoptosis de algunas células. Son antiinflamatorias también. Pues miren, promociona la eliminación de las células apoptósicas y la prevención de la adhesión de los neutrófilos al endotelio. Entonces puede tanto ayudar como detener el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las consideraciones preanalíticas? Igual, bueno, se puede medir en seroplasma, tanto en página líquido como en EDTA. Miren, estabilidad es más o menos buena, incluso a temperatura ambiente. Siempre será importante que si se guarda, separar justamente de todo primario al momento que se va a medir, ¿no? Aunque a veces eso es un poco difícil, pero es lo más recomendable. La realidad biológica de esta proteína es crucial para comprender la importancia. Y de los resultados de algunos estudios, pues vemos que en la proteína C reactiva tiene una variabilidad biológica interindividual que de alguna manera nos hace mirar que es muy alta, ¿no? Y entonces que nos hace interpretar que será importante pues siempre tener mucha precaución al evaluar estos elementos. ¿Cuáles son las metodologías más utilizadas? Han surgido en los últimos años, ensayos de inmunoabsorción y de enzimas, quimioluminiscencia, fluorescentes, electroquímicos, ¿verdad? Y miren que ya ha disminuido, o mejor, ha aumentado, perdón, la sensibilidad analítica de detección hasta 20 gramos. Junto con los avances significativos en estas técnicas, vemos que también ya ha mejorado su sensibilidad y entonces podemos observar también que ya existen pruebas POC que detectan en el sitio de cuidado del paciente este elemento y pues justamente la tendencia actual será la aplicación de estos ensayos para evitar justamente el hecho de tener que enviar a laboratorios centrales. Y tenemos una lista amplísima de ensayos que realizan la proteína selectiva y como ustedes ven, las metodologías son muy variables. Los valores de referencia también son muy variables. Entonces, otra vez, al igual que lo que hemos visto previamente, aquí sí que es importantísimo, en todos los que hemos visto hasta ahora, representar cuál es la metodología e incluso a veces yo sí me atrevería a poner el equipo en el que se ha medido, ¿no? Esto no es un requisito de ninguna norma, pero ayuda mucho al que interpreta. Miren que hoy por hoy, ojalá la medicina de laboratorio ha ido teniendo mayor importancia como nunca, gracias a esta pandemia, y entonces todos los médicos están cada vez más cerca de entender estos elementos súper importantes para la interpretación, como
como son estos elementos analíticos, ¿no? Más pruebas, como ustedes ven, son variadísimas la cantidad de pruebas que pueden identificarse, que hacen PCR. Muchas de ellas, lógicamente, están disponibles en nuestro país y otras, pues, lógicamente, no. ¿Cuáles son las consideraciones posanalíticas? Bueno, aquí tenemos unos valores referenciales después de haber visto toda esa gran gama de valores referenciales, pues por ponerles algunos acá. La mayoría de procesos que producen estas lesiones pueden elevar a proteínas eróticas. Entonces, pues, otra de las pruebas que solita solamente nos sirve para identificar que hay respuesta inflamatoria, pero por sí misma no da un diagnóstico de nada. Estas alteraciones de la concentración de la proteína selectiva pueden detectarse, miren, desde las 6 a 8 horas de haberse producido la lesión en fase aguda, y se va a conservar este valor hasta las 48 horas. Los valores que pueden superar hasta 1000 veces los valores normales evalúan o se asocian con costos de estímulos, como aquellos relacionados a infartos o pacientes politraumatizados, intervenciones quirúrgicas o las neoplasias para los pacientes. Claro, es conocido también para evaluar un poco la severidad de esos pacientes y bueno, ahora como vimos también en pacientes con COVID, aunque en los pacientes con COVID no es una prueba de las más representativas en realidad. Vemos que puede ser menos pronunciado en pacientes que padecen enfermedad hepática, o sea, la enfermedad hepática reduce o podría subvalorarse los resultados. Y ya dijimos pues que los valores elevados son inespecíficos y hay que correlacionar con todo lo demás el universo del método clínico que se hace al paciente. Acá vemos algunos estados asociados con el aumento de la concentración de proteína. Preciso por ponerles un valor, miren que incluso hay algunos elementos como el ejercicio intenso pueden aumentar un poco el valor de la proteína C reactiva y entonces será importante que el paciente venga de manera basal a realizarse estos exámenes en la medida de lo posible, porque lógicamente estos exámenes que se realizan de manera rutinaria, sino generalmente en los grupos de pacientes de emergencias. Y tenemos algunas otras pruebas que sería importante pues irlas identificando. ¿Qué menciona también el CDC? Que ustedes saben en Estados Unidos que las concentraciones en relación a este tema de la relevancia, ¿no es cierto?, en pacientes cardiológicos, que se debe definir niveles bajos, medios y altos para riesgo cardiovascular. Pues también tienen utilidad para la evaluación de riesgo cardiovascular en los pacientes y será importante siempre utilizar estas pruebas y estas metodologías nuevas de alta sensibilidad, como habíamos mencionado de ejemplo. Sigamos. Aquí tenemos algunos de estudios, ¿no es cierto?, relacionados justamente a la evaluación de la PCR, de la proteína C reactiva como un marcador temprano de riesgo cardiovascular. Como ven, está apoyado por varios estudios. Ahora vamos a revisar un poco lo que es la prueba de procalcitonina. La prueba de procalcitonina apareció desde febrero, miren, es una aparición más o menos reciente. Saben ustedes que se hablaron muchísimo de esta prueba. En los inicios no se sabía muy bien cuál era la utilidad, pero ahora se conoce muy bien que tiene una gran correlación para tomar decisiones sobre la antibiótico terapia en pacientes que están con infecciones bacterianas sistémicas. Y la FDA, pues desde el 2017 lo ha puesto como el marcador más confiable de infección bacteriana y guía de antibiótico terapia. Entonces, esta sería su principal utilidad. Vemos aquí su origen y vemos aquí un poco la forma en que se produce la procalcitonina a nivel
de la célula C de la tiroides, ¿verdad? Y de algunas otras células que están presentes en otros órganos, generalmente produciéndose en respuesta a toxinas bacterianas como lipopolisacárido. Como ustedes ven, entonces, en temas de infecciones por Gram negativos nos ayudaría muchísimo, pero también se eleva en respuesta a los mediadores de la respuesta inflamatoria aguda, como interleuquina 6 y factores de necrosis tumoral alta. Bueno, aquí tenemos el gen que lo codifica. Y dentro de las consideraciones preanalíticas, tenemos que se puede medir en suero también y también en plasma con heparina o EDTA. Tras extraer esta sangre se debe determinar igualmente de manera lo más rápido posible. Si no, hay que separar y congelar. Esto es también súper importante para no tener subvaloraciones de la prueba. En muestras congeladas la recuperación puede disminuir en hasta un 8%. Entonces, bueno, miren que esto podría afectar de alguna manera a valores limítrofes cuando estamos haciendo evaluaciones de seguimiento para la suspensión de la antibiótico-terapia, o de que si usted tiene que referir a un sitio, pues será importante tomar en cuenta este elemento. Estos, ya dijimos, sirve para utilizar o guiar pues, el inicio de antibióticos en algunas situaciones. Cuando se sospecha infección pero no se confirma y no se cumplen estudios de sepsis. Cuando los pacientes que tienen COVID-19 tenemos sospecha, ¿no es cierto?, para que cuando se está considerando iniciar o suspender antibióticos, por consejo del microbiólogo, y no se debe utilizar esta prueba de procalcitonina cuando la infección es probada, ¿verdad? O pacientes que cumplen criterios de sepsis o con cultivos positivos significativos o gravemente inmunodeprimidos o con fibrosis crítica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya tenemos una sepsis comprobada, o sea, lógicamente la procalcitonina pierde ya su valor para determinar la antibiótico-terapia porque ya hemos comprobado que tiene sepsis. O si tiene criterios de sepsis, pues lógicamente ya sabemos que debemos iniciar antibiótico-terapia. Entonces, eso es lo que quiere decir este elemento. Estos niveles de procalcitonina también aumentan en otras condiciones y no deben usarse para olvidar antibióticos, como cuando el paciente es sometido a cirugía, cuando hay tratamiento que actúa sobre cascadas proinflamatorias, ustedes ven acá, en algunos cánceres, en los cánceres de la tiroides, específicamente aquellos de los cánceres medulares, el carcinoma celular capilar de células pequeñas y un carcinoma bronquial. Aquí puede perder su utilidad de guía con antibiótico terapia, sobre todo cuando estos cánceres están en su fase activa. En pacientes que tienen choque cardiogénico, en pacientes con disfunción hepática severa, en la rhabdomiolisis, y cuando no hay pruebas suficientes para el uso de la monitorización de la procalcitonina en mujeres embarazadas. Entonces, miren, esto es súper importante para que se den cuenta que procalcitonina sí tiene una utilidad, pero no en todos los escenarios. O al menos hay que utilizarlo con cautela y en el contexto completo de la enfermedad. Al igual que todos los ensayos inmunométricos, existe una pequeña probabilidad de resultados falsos positivos en pacientes que tienen anticuerpos heterófilos, ¿no? Estos anticuerpos heterófilos saben que utilizan, pues justamente se unen a los sustratos y generan estos falsos en el paciente, ¿no? Y se puede producir también un efecto de prosona a concentraciones de procalcitonina superiores a 2.500 nanogramos. Es muy raro, pero puede dar resultado una concentración de procalcitonina inusualmente baja, que realmente contiene la muestra. Entonces, esto será importante y si es que el paciente tiene evidencia de que no coinciden estos valores, pues habrá que justamente realizar una dilución para poder determinar nuevamente la muestra. Mire que en pacientes sin alguna comorbilidad específica, como un
un valor aceptable de la muestra es aquella que está por debajo del 0,25 y ya concentraciones por encima de este valor ya se podrían considerar como valores positivos, ¿no? Y se recomienda altamente iniciar administración de antibióticos cuando los valores son mayores a este valor que está indicado acá. Y aquí tenemos, miren, un algoritmo de uso de procalcitonina para pacientes con estado grave y un riesgo moderado de infección bacteriana, o sea, pacientes que están en sepsis, perdón, en síndrome inflamatorio sistémico y que ya están presentando algunos signos de sepsis. Entonces, podrá realizarse una evaluación inicial. Aquí ven justamente un poco la indicación y luego la evaluación que se puede realizar cada cierto tiempo de manera periódica para ir escalando o desescalando. Lógicamente esto con la orientación del microbiólogo, que será fundamental para el manejo adecuado de estos pacientes. Aquí tenemos igual pacientes con alto riesgo de infección bacteriana y entonces miren aquí dice, y es importante que se menciona que independientemente del valor de procalcitonina, se debería iniciar antibiótico terapia en todos los pacientes, ¿no? Y bueno, tenemos luego la recomendación para suspensión de la antibiótico terapia. Dos factores a considerar en la práctica clínica para esta prueba es los siguientes. Primero, la sensibilidad, que depende mucho de la metodología, y el segundo, el valor de corte, como habíamos dicho en ciertos grupos de población. Pues ya mencionábamos que algunos grupos de pacientes pueden presentar valores artefactadamente elevados en relación a sus enfermedades de base, ¿no? Y también pueden haber aquellos en donde en cambio los valores pueden disminuir. Aquí tenemos algunos ejemplos, sobre todo en los pacientes con disfunción renal, como ustedes pueden ver. Este es un estudio pequeño en donde vimos algunos grupos de pacientes con esta categoría. En pacientes cirróticos o con hepatitis alcohólica, hepatitis viral, también puede esperarse una evaluación sin estar relacionada con la infección bacteriana. También aquellos pacientes con enfermedad como un EPOC, ¿verdad? Podría ser difícil diferenciar aquella exacerbación bacteriana de una no bacteriana, ¿no? Y entonces, por esta razón, será importante que este marcador no es confiable para evaluación en estos grupos. Aquí finalmente tenemos un poco un algoritmo para diferenciar justamente el origen bacteriano infeccioso de paciente con presencia de sepsis, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como ustedes ven, todavía interviene el tema de la procalcitonina y la proteína C reactiva, que pues, serán elementos importantes a identificar para poder ir orientando tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y entonces miren, al final pues siempre el tema de los cultivos serán súper importantes y también pues ahora ya se han ido añadiendo las pruebas moleculares como unos grandes coadyuvantes para el uso de estas pruebas. En bacteriema en recién nacidos también es muy útil. Y acá, durante las primeras 72 horas de vida se deben aplicar diferentes rangos de referencia a estos recién nacidos a diferentes horas de edad. Entonces, vemos que en pacientes con sepsis temprana, los valores de procalcitonina son significativamente más altos que los recién nacidos no infectados, cuando se utilizan rangos de referencia por horas de edad. Entonces, esto será importante, pues, para aquellos que trabajan con niños o neonatos, tomar en cuenta los valores de referencia. En el caso de la COVID, lo que se ha mencionado, pues, es que
pueden reflejar, como mencionábamos un poco, la coinfección bacteriana, y que a su vez también, pues, esta coinfección va a aumentar la probabilidad de muerte. Eh, no es nada, creo, extraño para nosotros saber que pues ahora cada vez más se va identificando que el grado de mortalidad de la COVID no está solamente relacionado con el virus mismo, sino con todos los problemas o infecciones o comorbilidades que se presentan por la aparición de la misma. Entonces, miren que aquí vemos que lo que ya habíamos mencionado previamente, el OR de esta procalcitonina no es tan significativo, pero miren el intervalo que es desde 2.7 a 8.3 para predecir una severidad de COVID, lo que ya habíamos mencionado previamente. Y miren, aquí están un poco los valores que estábamos conversando y también qué hacer frente a cada uno de estos elementos en los pacientes con COVID-19. Hay que tomar en cuenta que hay algunas cosas que pueden elevar la procalcitonina y entonces ya decimos que esto puede desorientar o puede invalidar la interpretación de la prueba de manera inicial. Por lo tanto, deberíamos tomar con cautela en ese grupo de pacientes. Eh, los pacientes con esta insuficiencia renal terminal, pues, deberían, pues, tomarse los niveles sanos de función renal, aquellos que ya están en hemodiálisis. Ahora vamos a ver otro marcador que es la troponina. Y la troponina, lo que podemos mirar en la troponina es que, como ustedes saben, es un marcador que se utiliza o se ha utilizado muy cercanamente para la evaluación del síndrome coronario agudo con todas sus variantes, ya que tiene una gran relación pues, con el mecanismo de contracción cardíaca, el músculo cardíaco. Entonces, pues justamente esta presencia de esta molécula pues, lo convierte en un marcador específico de daño del miocardio. Y entonces, como ustedes ven, pues es muy sensible y se eleva muy tempranamente frente a un episodio de síndrome coronario agudo en comparación a otros marcadores que se utilizaban previamente, como la CKMB o incluso la CK. Estas toponinas cardíacas han ido evolucionando y ahora tenemos las ultrasensibles, ¿no? Las ultrasensibles que, como ustedes saben, en los últimos años, en los últimos 15 años han ido apareciendo y nos permiten identificar tan tempranamente como después de las primeras 24 horas de aparecimiento de los síntomas, ¿no? Entonces, miren, esta estrategia de utilizar estas ha dado una gran posibilidad de tener una capacidad de segregación de los pacientes, ¿verdad? De clasificación y de tratamiento oportuno, pues, que ha ido evitando cada vez más las muertes por infartos. ¿Cuáles son las muertes aceptables? Suero, igualmente como las anteriores, y también el plasma en EDTA o heparinas. Su estabilidad es más o menos adecuada y siempre recordar pues que será mejor separar el suero o el plasma y cuando se congela no se puede volver a congelar para nuevamente evaluar. Cuando se introdujeron estos ensayos ultrasensibles, se encontró que hay algún pequeño sesgo al comparar muestras de suero versus plasma. Entonces miren, aquí tenemos justamente la evaluación de uno de los kits ultrasensibles, como es el de Roche Diagnostics, en donde mostraron que esta prueba de troponina ultrasensible demostró una diferencia media de menos 4% en los valores cuando se comparó el plasma de heparina de litio versus el suero. O sea, menos de 4% hay en heparina de litio versus el suero. Lógicamente, esto nos ayudará mucho para evaluar cuando hay valores en zona gris, ¿verdad? En zonas iniciales,
Pero bueno, cuando vemos eso, valores pues, prácticamente claramente elevados, pues no hay mucho problema con eso. También se ha encontrado este mismo sesgo en las pruebas de troponina ultrasensible de tipo I de los fabricantes Abbott. Y mire que observaron hasta de menos 5,7 y de 17,4 entre suero y plasma con EDTA y suero y plasma con heparina de litio. Pues bueno, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que será importante pues tratar en lo posible utilizar suero para la realización de este tipo de pruebas y recomendarles pues siempre utilizar gel separador porque eso ayuda mucho pues a disminuir los tiempos de coagulación y ayudar también a evitar contaminaciones con los otros componentes de la sangre. Mire que ambos fabricantes en sus prospectos enumeran como aceptables para la determinación de la troponina ultrasensible, tanto suero como plasma, siempre advirtiendo que no son intercambiables. Entonces, si se utiliza suero, se utilizará siempre suero, como en todos los consejos que hemos dado en esta noche, con todas las pruebas que hemos analizado. Y será pues importante que esto también se le indique al médico, ¿no? Que puede pasar un caso desde que no sabe que no puede sacarle más muestra y por favor pido que me den mi examen este tubo lila. Entonces hay que advertirle que esto va a causar alguna variabilidad y sobre todo si se están en límites de decisión que podrían ocasionar malas interpretaciones de la prueba. Miren que cuando hay hemólisis se puede encontrar resultados bajos, artefactados, y entonces será importante también identificar esto. Hoy por hoy ya existen equipos preanalíticos automatizados que identifican automáticamente el grado de hemólisis y glicemia que tiene cada muestra, previamente de ingresar al aparato analítico. Pero si no tenemos eso, pues lógicamente será fundamental contar con alguna escala visual comparativa para identificar cuál es el grado de hemólisis que tiene la prueba, o tal vez tener algún otro equipo de complejidad mediana para poder identificar este grado. Hay algunos elementos que también pueden ocasionar o explicar esta degradación de las toponinas, pero está demostrado que pues, justamente esto de la escala visual no es precisa ni sensible para evaluar. Sin embargo, a pesar de que esto lo menciona y está claramente identificado en este estudio, habrá que mirar pues justamente el grado de capacidad que tenga cada sitio y también el escenario en el que nos desenvolvamos para el momento de evaluar esto. Y por eso pues les decía que se hace necesario o se impulsa a tener estos sistemas de detección automatizada de lo llamado índice de hemólisis para manejar con precisión el posible impacto de la misma mediante este grado de hemólisis al sistema de información de laboratorio. ¿No? Y entonces el rendimiento de la determinación del índice de hemólisis y su reproducibilidad siempre pues permitirá que el laboratorio tenga mayor confiabilidad. Si es que nosotros esperamos pues, justamente referir a un laboratorio de gran complejidad, pues sería importante saber si realizan este tipo de análisis en el caso de este tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas de alta sensibilidad, ya dijimos, pues permiten detectar niveles muy bajos, ¿sí? Y entonces eh, algunos pacientes que están totalmente sanos podrían presentar un nivel medible de troponina. Y esto pues hace que a veces al inicio algunos médicos sean resistentes al utilizar este tipo de pruebas ultrasensibles, pero gracias a la educación médica continua podemos tomar en cuenta de que hay que analizar justamente el valor dentro de un contexto y tomar decisiones basadas en el mejor escenario, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos valores negativos, nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Y tener un valor predictivo negativo muy alto para descartar daño miocardio.
Y entonces esto nos ayuda muchísimo para que poder tomar, como les decía, importantes decisiones en los pacientes que presentan cierta sintomatología, pero que al final no tienen este daño. Y hablar sobre este rendimiento analítico de los ensayos, pues nos hace plantear esta cuestión sobre el grado de calidad requerido y hasta qué punto la incertidumbre de la medición es tolerable sin poner en peligro la seguridad del paciente. Entonces, miren que lo que les comentaba es que al ser tan ultrasensibles o tan sensibles estas pruebas, pues nos hace entrar en un grupo, en grupos de evaluación a pacientes que están que posiblemente no están, no tienen ningún daño, ¿no? Y entonces justamente aquí nos sugieren pues utilizar ensayos o más bien dicho, la utilización de valores de referencia adecuados para el grupo de poblacional que se está evaluando. Vamos a ver acá que justamente los valores de referencia pueden variar según las diferentes metodologías, pero generalmente estarán en estos valores que estamos mirando acá y que también no son intercambiables, sino que sería importante pues saber cuál metodología es la que usamos y mantenerla a lo largo del tiempo. Acá tenemos algunos elementos que, en donde aumentan las troponinas y en donde podríamos identificar estas utilidades. También puede elevarse en algunos elementos o síndromes coronarios que no terminan en infarto y que nos implicarían pues en descartarles conjuntamente con otras enfermedades. Y debido a esta cinética de liberación de la troponina, pues el resultado del test inicial obtenido dentro de la primera hora no siempre descarta la presencia de un infarto del miocardio. Y entonces será importante realizar luego una segunda evaluación para poder tener una mejor evaluación del proceso. Aquí tenemos un estudio en donde se identifica justamente que del metaanálisis, miren, de más de 17.000 personas con niveles elevados de troponina, tenemos un OR del 5.22, que tienen más posibilidades de desarrollar resultados adversos, es decir, terminar en enfermedades graves. Esto estamos hablando justamente con pacientes COVID-19. Miren, eh, eh, cuando el paciente tiene mayor edad, es peor el desenlace si la troponina está elevada. Entonces, esto nos ayuda a identificar y pues está todavía más afianzando lo que vimos en las primeras revisiones sistemáticas analizadas. Aquí tenemos un cuadrito de resumen de cómo se utiliza la troponina dentro de la evaluación del síndrome coronario agudo para descartar daño miocardio. Finalmente vamos a analizar el PRO-BNP como la última de estas eh, pruebas complementarias de la evaluación de los pacientes. Y sabemos que el PRO-BNP es una hormona, miren, que se activa a nivel del corazón, ¿verdad? Y que va a ayudar a justamente, pues su valor clínico es justamente en la estimulación del trabajo cardíaco. Estas pruebas pueden utilizarse, ¿no es cierto? Y sirven muchísimo para poder evaluar a los pacientes en su valor del trabajo cardíaco. Tiene muchos usos, como les decía, sobre todo los pacientes con dificultad respiratoria y para evaluar algún grado de disfunción ventricular subyacente. Esta PRO-BNP tiene una vida media de 20 minutos y, como ya hemos mencionado, se excreta mayormente por vía renal. Entonces, está elevado en pacientes que tienen insuficiencia renal y, por lo tanto, allí habrá que tomar en cuenta o evaluar con cautela esos valores. ¿Cuáles son los tipos de muestras aceptables? Igualmente que lo que habíamos hablado previamente, en suero y plasma, tiene una estabilidad un poco mayor que las otras pruebas que habíamos analizado, pero igual tenemos que congelarla una sola vez.
Hay varias metodologías para esta prueba y las mayores, la mayoría de ellos utilizan metodologías de ensayos tipo sándwich, eh, pero pues depende justamente de los fabricantes para ver cuál es el método de detección. Y los diferentes ensayos pues tienen variables de interferencia de Morris y también la interferencia cardioquina que tiene la mayoría de los ensayos de electroquimiluminiscencia que utilizan a este marcador como parte del complejo de reacción. No se dispone de material de referencia primario y entonces no hay estandarización tampoco y por lo tanto de nuevo será la recomendación no tener dos tipos de metodologías para identificar este tipo de pruebas, sino confiar en una sola metodología y en el caso que intercambiemos, pues reportar de manera oportuna ese elemento. Los valores de referencia de ambos y su interpretación están ahí indicados, como ustedes ven. Me ayuda muchísimo para la evaluación de la insuficiencia cardíaca. Y tenemos valores un poco más amplios que los de la troponina para poder identificar si es que es probable o no probable la aparición de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos algunos otros elementos de evaluación, evaluando, estratificando por edades, estratificando por algunos otros elementos que nos ayudarían también para la identificación de su sensibilidad y especificidad. Como ven, la sensibilidad es importante en casi todos y el valor predictivo negativo también, porque justamente para eso es lo que un poco se ha servido para descartar insuficiencia cardíaca. Hay algunos elementos que pueden aumentar, ya dijimos insuficiencia cardíaca, pero hay otras enfermedades que también aumentan y dentro de esta, pues tal vez importante mencionar el shock séptico, ¿no? Y aquellos que pueden disminuir aspectadamente la obesidad. Entonces, aquí es importante porque el paciente obeso tiene algunos elementos que pueden hacer confundir tanto en síndrome coronario agudo como en insuficiencia cardíaca al médico que lo está evaluando, ¿no? Porque las pruebas de laboratorio pueden salir artefactadamente no alteradas. Cuando se utiliza cualquiera de estos dos marcadores, el médico debe tener en cuenta que estas concentraciones son mayores en pacientes con la cardiopatía valvular, en hipertensión pulmonar, cardiopatías isquémicas, en arritmias o incluso en procesos pericárdicos. Entonces aquí tenemos algunos otros valores de referencia para poder evaluarlos, que varían con la edad y como ustedes ven, mientras más sube la edad, estos valores van aumentando. Esta disminución de la concentración durante un tratamiento pues significa que hay un desenlace clínico más favorable. Entonces esto quiere decir que también sirve para el seguimiento de la insuficiencia cardíaca. Pero estos deben utilizarse pues justamente basados en los valores que hayan tenido con el mismo tipo de metodología. Aquí tenemos algunos tratamientos y menciona justamente su utilidad. La obesidad decíamos que está estrechamente asociada a los valores inferiores esperados. Entonces aquí, como les mencionaba, es importante tener en cuenta entonces cuál es el peso del paciente o si tiene el diagnóstico de obesidad mórbida, ¿no? Entonces, de nuevo, como les decía, ante dudas sobre o discrepancias del médico les llama, les dice, no sabe qué, no me está saliendo lo que yo esperaba, pues aquí podremos ir orientando hacia posibles factores confundidores de la prueba, ¿no? Y aquí tenemos el dato de la obesidad. Puede determinarse antes de la cirugía para evaluar el riesgo cardíaco perambulatorio que va a tener el paciente en el caso de aquellos que se vayan a someter a cirugía cardíaca, ¿no? Y también puede ser útil en el seguimiento, como les decía, de seguimiento, perdón, y dosificación de fármacos antineoplásicos cardiotóxicos. Y bueno, aquí tiene una utilidad importante porque hay muchos medicamentos antineoplásicos que son cardiotóxicos y que pues lógicamente se pueden hacer una vigilancia estrecha para evitar este efecto adverso, porque el paciente pues termina teniendo una calidad de vida peor por el antineoplásico que lo que se esperaría pues con el tratamiento, con otro tratamiento.
Acá tenemos algunos de ellos que les puedo mencionar y que pues tienen este grado de cardiotoxicidad, sus mecanismos que pueden representarlos de manera molecular, ¿no es cierto? Y miren también las implicaciones para qué tipos de cánceres son usados. Y como ustedes ven, bueno, dentro de estos, el que más preocupa justamente son las antraciclinas, las pirimidines y el HER2. Los anti-HER2 porque pues, justamente son cánceres que son muy comunes a nivel mundial. En nuestro país el cáncer renal mundial es muy común. Bueno, el cáncer en general no es tan común, pero dentro del grupo de cánceres pues, es muy común. Cada vez está siendo más común a nivel mundial la aparición del cáncer. Eh, Acá tenemos un poco la relación con la COVID y aquí hay una revisión sistemática pues, dirigida específicamente al tema del NT-proBNP y vemos que en esta revisión sistemática se encuentra que este NT-proBNP tiene una asociación importante en el grupo de muertos frente a los no muertos, ¿no? Y entonces miren, el riesgo relativo es de 3.63. El riesgo relativo es un poquito más fácil que el del OR y entonces de este tiene que aumentar 3 veces la mortalidad en pacientes que tenían el NT-proBNP elevado, ¿no? Directamente. Y justamente vemos pues acá un poco la área bajo la curva, punto entre sensibilidad y especificidad del valor que esperaríamos obtener para identificar esta parte. Con esto he terminado el análisis pormenorizado de todas las eh, pruebas de laboratorio que competían evaluarlas. Ahora, si es que alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos conversado hoy, pues estamos acá pendientes, estoy acá pendiente para cualquier pregunta, eh, tanto en el chat, alzando la manito, tomando la palabra, cualquier cosa que deseen. Y si no, pues no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado acá. Es muy importante tomar en cuenta que, como ustedes ven, pues conocer cada una de las pruebas de laboratorio que nosotros elaboramos en nuestro día a día, conocerlas a detalle es de fundamental importancia para poder tomar decisiones adecuadas más allá de repetir o de repetir una muestra o de pedir nueva muestra o de repetir la misma prueba en el mismo suero, etcétera, porque lógicamente hay algunas variables preanalíticas que podríamos haber pasado por alto e incluso analíticas como vimos en el tema del número B. Entonces espero que toda esta información que les he podido compartir les sea de utilidad. Los dos cuestionarios que ustedes tienen que resolver durante este fin de semana están relacionados a estas exposiciones. Les pido pues, por favor que las revisen, las tengan a mano para que puedan resolverlo de manera adecuada, pues y espero que les vaya muy bien a todos. Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, pues me quedo muy agradecido de su atención y pues me despido de todos ustedes y les agradezco una vez más por este espacio, tanto a la Universidad de las Américas como a Roche Diagnóstica. Muchas gracias.